Me llamo Emily y nunca voy a olvidar el día en que mi propia familia intentó borrarnos a mi abuelo y a mí frente a cientos de personas. Mi abuelo William, un multimillonario hecho a sí mismo, había volado 6 horas por todo el país solo para asistir a la boda de mi hermano Michael. Tenía 82 años, su cuerpo ya estaba frágil, pero su orgullo seguía firme como una roca. Apenas llegó, mis padres lo empujaron detrás de los contenedores de basura, como si fuera algo que se podía esconder, y no el hombre que levantó nuestro apellido desde cero. Todavía escucho la voz de mi madre, fría y cortante. Ese viejo mendigo nos va a avergonzar. Sentí un fuego subir por el pecho. Cuando abrí la boca para defenderlo, su mano voló y me golpeó la cara. Los jadeos se propagaron entre los invitados como una chispa en pólvora seca, y antes de que pudiera reaccionar, me ordenó que me fuera. Caminé tambaleándome hacia la salida, completamente humillada, con los ojos llenos de lágrimas. Unos 20 minutos después, escuché el rugido profundo de unos motores. Cuando el jet privado aterrizó, todo cambió. El sol de primavera sobre el valle de Napa brillaba con demasiada intensidad, casi burlándose de mí, mientras regresaba hacia la entrada del viñedo. Mis tacones golpeaban las piedras del camino, resonando más fuerte de lo que quería, y cada paso me recordaba que no pertenecía a ese lugar. A los lados había hileras de olivos, rosas rodeando el arco principal, y camareros caminando con bandejas de champán. Ninguno me ofreció una copa, ni una sola vez. Me vi reflejada en una de las puertas de cristal pulido. El vestido verde oscuro que llevaba me quedaba torpe, comprado de segunda mano en una tienda barata de Boston. El cabello lo llevaba suelto, algo despeinado por el viento, y mis pecas se notaban bajo el maquillaje que no me había molestado en retocar. Rodeada de vestidos de diseñador y smokines perfectos, parecía una intrusa. Emily. Escuchar mi nombre me dejó inmóvil. Mi madre, Linda, se acercó con esa sonrisa tensa y calculadora que usaba en eventos sociales. Me examinó de arriba abajo. Los zapatos, el dobladillo, el escote, como si estuviera evaluando daños. Aceptable, dijo al final, frunciendo los labios como si la palabra le molestara. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Pregunté en voz baja, con un nudo en la garganta. Se acercó un poco más. Su perfume era tan fuerte que ardía. Viniste sola, no hagas que me arrepienta de haberte dejado entrar. Y se fue, riéndose demasiado alto con el siguiente invitado. Me quedé ahí, paralizada, apretando el bolso con tanta fuerza que me dolían los dedos. No esperaba un abrazo, pero ni siquiera un gesto, ni un simple «¿Me alegra que hayas venido?» Entonces lo vi. A mi hermano, Michael, el hijo perfecto. Estaba cerca de los olivos, rodeado de sus amigos de la universidad. Un brazo rodeaba a Cholivia, su prometida, y en la otra mano sostenía despreocupadamente un vaso de whisky ámbar. Su risa llenaba el patio, libre y despreocupada, mientras yo seguía siendo invisible. «Michael», lo llamé, forzando una sonrisa. Me miró de arriba a abajo, como si fuera una desconocida pidiendo indicaciones, y luego apartó la vista. «Oh, hola, M. Lo lograste». Sus palabras fueron planas y vacías, y de inmediato desvió la mirada hacia sus amigos. Olivia sostuvo mi mirada por un segundo. El encaje color marfil se le ajustaba como si estuviera cosido a su piel. Su sonrisa era correcta, tensa, distante. Sentí el calor subir por el cuello. Quise darme la vuelta y huir, pero algo me mantuvo inmóvil, algo terco. Era mi familia, rota como estuviera, y me negaba a desaparecer tan fácilmente. Así que me quedé al margen de la reunión, sujetando mi bolso, fingiendo buscar a alguien que se preocupara por mí. Pero la verdad me pesaba en el estómago. Solo era una invitada en la celebración de mi propia familia, y quizá ni siquiera eso. Entonces, entre risas y el tintinear de copas de champán, escuché el ruido de neumáticos sobre la grava. Un coche oscuro se acercó lentamente y se detuvo cerca de la entrada. El corazón me dio un vuelco cuando se abrió la puerta. Era el abuelo William. La puerta se abrió despacio y allí estaba. Caminaba con la espalda ligeramente encorvada, con pasos lentos, pero sus ojos azules se iluminaron al verme. Llevaba un traje azul marino algo holgado, la corbata un poco torcida y los zapatos lustrados lo suficiente para mostrar que se había esforzado. A sus 82 años no debería haber viajado tan lejos, pero lo hizo, por Michael. «Emily», dijo con voz áspera pero firme, «eres la única por la que vale la pena volar». Se me hizo un nudo en la garganta. Me abalancé sobre él y lo abracé. Su chaqueta olía a chicle de menta y a loción para después del afeitado. Por un momento, el ruido de la boda desapareció. Solo quedamos él y yo.
la única persona de mi familia que todavía me veía. Pero cuando miré a mi alrededor, nadie más reaccionó. Ni mi padre, Richard, que fingía estar interesado en la carta de vinos. Ni mi madre, ocupada ajustando su pulsera bajo el sol. Ni siquiera Michael, que no se acercó ni saludó. De pronto apareció un empleado con un portapapeles en la mano. «Por aquí, señor», dijo, señalando hacia el otro lado del patio. Comencé a seguirlos, hasta que me quedé paralizada. El camino pasaba por el arco de flores, la fuente, la cocina exterior y terminaba en 2 sillas de plástico colocadas entre contenedores de basura llenos. El zumbido de los ventiladores del catering apagaba la música del cuarteto de cuerdas. Sentí una presión en el pecho. «Disculpe», le grité al empleado. «Debe haber un error». Revisó su lista, se encogió de hombros y se marchó. Me giré hacia mi madre, que estaba a pocos metros, bebiendo champán como si fuera aire. «¿Por qué el abuelo está sentado ahí?», pregunté. Ni siquiera parpadeó. Su mirada pasó de largo, como si no valiera la pena. «Él insistió en venir», murmuró finalmente. Le dije que no lo disfrutaría. «Los mendigos no eligen». Apreté los puños. «Él no es un mendigo». Apretó los labios y dio un paso hacia mí. Su susurro fue afilado como el vidrio. «Ese viejo nos avergonzará. Cómo habla, cómo come, cómo huele. No permitiré que arruine el día de Michael». La miré, buscando algún rastro de humanidad. No había ninguno. Luego miré al abuelo. Estaba sentado en silencio en la silla, con los hombros encorvados, fingiendo no notar la basura ni las miradas de lástima de los extraños. Sus manos descansaban sobre el bastón, los nudillos blancos. Fue como un golpe directo en el estómago. Mi abuelo, el hombre que había construido todo lo que esta familia poseía, estaba siendo tratado como basura en la boda de su propio nieto. Y en ese momento lo supe. Guardar silencio ya no era una opción. Sentía el pulso retumbando en mis oídos mientras los camareros guiaban a los invitados hacia sus mesas. Las copas de cristal chocaban suavemente, las risas llenaban el viñedo, y aún así, yo solo podía ver a mi abuelo, con 82 años, sentado junto a los contenedores de basura como si fuera una ocurrencia de último momento. Me temblaban las manos, pero aún así me levanté. No iba a permitirlo. Golpeé el tenedor contra un vaso y el sonido delicado del cristal cortó el murmullo general. Las conversaciones se apagaron de golpe. Decenas de rostros se giraron hacia mí. «Disculpen», dije, con la voz temblorosa al principio. Tomé aire y enderecé los hombros. «Solo tengo una pregunta». Clavé la mirada en mis padres y hablé más alto. «¿Por qué mi abuelo está sentado junto a los cubos de basura mientras completos desconocidos ocupan la mesa familiar?» La multitud quedó en silencio. Algunos invitados se miraron entre sí, incómodos. Otros se inclinaron hacia adelante, atentos. Entonces, con los tacones resonando contra el suelo como disparos, mi madre se lanzó hacia mí. Sus ojos brillaban de furia. «¡Ingrata!», susurró. Antes de que pudiera reaccionar, su mano me golpeó la mejilla con un sonido seco. El chasquido resonó por todo el patio como un latigazo. La piel me ardió al instante, pero fue la humillación lo que más dolió. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Alguien dejó caer un tenedor. «¿Acaba de llorar?», susurró alguien. Retrocedí tambaleándome, llevándome la mano al rostro. Todo giró por un segundo, pero me negué a llorar. No allí, no frente a ellos. «No perteneces aquí», escupió mi madre con la voz cargada de veneno. «Nunca perteneciste. Vete antes de que nos avergüences todavía más». Chasqueó los dedos hacia una empleada cercana y la indicó que me acompañara a la salida. Tragué saliva con dificultad, levantando la barbilla aunque la vista se me nublaba. «Solo pedí respeto para él», susurré, señalando al abuelo William. Nadie se movió para defenderme. Mi padre desvió la mirada, de repente muy interesado en sus gemelos. Michael se removió incómodo, pero guardó silencio. Olivia se acercó a él y le susurró algo, con una expresión imposible de leer. La empleada dudó, mirando a mi madre y luego a mí. La mirada de mi madre se endureció aún más y dio un paso al frente. «Está bien», dije rápido, con la voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Puedo salir sola». Me giré. Mis tacones se engancharon en la grava y la falda rozó las piedras cubiertas de polvo. La multitud se abrió en silencio, 100 miradas clavadas en mí. La vergüenza se me pegó a la piel como una segunda capa. Detrás de mí, la voz de mi madre sonó fría y clara. Desagradecida, igual que su abuelo. No miré atrás. No pude. Pero cuando ya estaba llegando al borde del patio, sentí movimiento detrás de mí. El abuelo William se había levantado de la silla. Con lentitud,
Con evidente dolor, comenzó a caminar hacia mí. Puso algo en la palma de mi mano. Un pañuelo de seda verde, gastado en los bordes, con una letra E bordada. Cerré los dedos alrededor de él. La mejilla todavía me ardía por la bofetada, pero ese pequeño gesto se sintió como una promesa. Y por primera vez en todo el día, ya no me sentía completamente sola. Me senté en un murete de piedra al borde del viñedo, apretando el pañuelo con tanta fuerza que el bordado se me clavaba en la piel. El dolor de la bofetada seguía latiendo en mi cara, pero más pesado era el silencio. Cientos de ojos siguiéndome mientras me alejaba, como si yo fuera la vergüenza. Desde el patio, la música y las risas llegaban apagadas, lejanas. Por un momento, casi logré convencerme de que todo había sido una pesadilla, hasta que escuché el sonido. Un rugido profundo y constante, más pesado que cualquier motor que hubiera oído antes. Al principio pensé que era un trueno retumbando sobre el valle. Entonces el suelo bajo mis tacones vibró. Entrecerré los ojos hacia el camino de grava que se curvaba detrás del viñedo, protegiéndome de la luz. Y fue entonces cuando lo vi. Un Rolls Royce negro apareció lentamente, su carrocería reflejando la luz dorada del atardecer. Detrás de él, dos todoterrenos negros avanzaban en perfecta formación, los motores zumbando al unísono. Los vehículos redujeron la velocidad, moviéndose como una procesión. Lentos, firmes, imponentes. Me quedé inmóvil. El aire cambió. Incluso los pájaros parecieron guardar silencio. El Rolls Royce se detuvo a pocos metros de mí. Un chofer uniformado salió con rapidez contenida y abrió la puerta trasera. Y entonces apareció el abuelo. No el hombre frágil y encorvado que había bajado con dificultad de un coche una hora antes. No. Era William Hale, el multimillonario fundador de Viñedos Hale. El hombre cuyo nombre se mencionaba en subastas de vino y en conversaciones privadas del sector. Esta vez llevaba un traje perfectamente cortado, de un azul marino intenso que le daba presencia. Sus zapatos brillaban como espejos. Unas gafas de sol cubrían sus ojos, pero sus hombros estaban rectos, firmes, inconfundibles. Dos hombres con trajes oscuros lo flanqueaban, moviéndose con precisión, observando todo a su alrededor. Seguridad. Me quedé sin palabras. «Abuelo», susurré. Me vio de inmediato. Se detuvo. Con un gesto tranquilo, se quitó las gafas de sol. Sus ojos claros, firmes y familiares se encontraron con los míos. «Bueno, cariño», dijo con una voz segura, completamente distinta al tono áspero de antes. «¿Lista para cambiar las cosas?» Me levanté despacio, apretando el pañuelo con más fuerza, el corazón golpeándome el pecho. «¿Qué? ¿Qué está pasando?» Me ofreció el brazo, con una sonrisa controlada en los labios. «Vamos a recordarle a tu hermano quién es el verdadero dueño de este terreno». Sentí que las piernas casi me fallaban. «¿Es dueño de este lugar?», repetí, atónita. Los guardias de seguridad comenzaron a avanzar hacia la entrada lateral, la misma por la que me habían empujado fuera, avergonzada, apenas unos minutos antes. Esta vez, el personal no los bloqueó. Uno incluso sostuvo la puerta abierta, mirándolo al abuelo con evidente nerviosismo. Tragué saliva, pasé la mano por el brazo del abuelo y dejé que me guiara. Mis tacones crujieron sobre la grava, pero no tropecé. Esta vez no. Con cada paso, la verdad me oprimía más el pecho. Esto no era un local alquilado, era su viñedo, su imperio. Y de repente comprendí que estaba a punto de presenciar cómo el mundo que creía conocer se desmoronaba ante todos. La música del salón de recepciones llegaba tenuemente a través de las puertas abiertas mientras cruzábamos la entrada lateral. Los invitados estaban por levantar las copas para brindar, y las risas se mezclaban con las notas de un cuarteto de cuerda. La voz de mi madre, amplificada por el micrófono, resonaba por todo el patio. Y por supuesto, nada de esto sería posible sin la visión, la ambición y la dedicación de Michael. Sus palabras sonaron como cristales rotos bajo sus pies al ver quién entraba por la puerta. El abuelo no dudó. Su bastón golpeaba el suelo de piedra con un ritmo firme mientras avanzaba por el patio, flanqueado por los dos guardias de seguridad como sombras silenciosas. Las conversaciones se apagaban a media frase. Las copas de champán flotaban en el aire, olvidadas. Mi padre se quedó boquiabierto. Michael bajó su vaso, pálido. Olivia se aferró a su brazo como si hubiera visto un fantasma. El abuelo subió a la plataforma donde estaba el cuarteto. Sin decir una palabra, extendió la mano y retiró cuidadosamente el micrófono de mi madre. Ella no intentó resistirse, solo lo miró con los ojos abiertos, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones.
Se volvió hacia la multitud, con voz tranquila pero firme y autoritaria. No iba a decir nada, empezó. Después de todo, es una boda, un día de alegría, un día de amor. Pero a veces, el silencio se confunde con debilidad. Ya es hora de que todos conozcan la verdad. Un murmullo recorrió a los invitados. Mi padre se removía, Michael bajó la mirada, y los ojos del abuelo recorrieron la sala con calma. Construí este viñedo con mis manos, dijo fuerte. Le puse el nombre de mi difunta esposa, Carmen, y confié en que esta familia lo cuidaría. Pero hoy nadie me dio la bienvenida. Me sentaron junto a los contenedores de basura, enviando un mensaje, que era prescindible. Alguien jadeó. Dios mío. La mirada del abuelo se fijó en mis padres, fría y deliberada. Mi madre intentó hablar. William, por favor, no le arruines el día a Michael. El bastón del abuelo golpeó el escenario, seco y contundente, silenciándola. ¿Arruinar un día? No. Lo que destruye a una familia es la crueldad disfrazada de orgullo y la codicia tras copas de champán. ¿Crees que soy la vergüenza? Su voz se alzó, firme. No. La vergüenza es tuya. Luego suavizó la mirada y señaló hacia mí. Construí este imperio para ella, no para ti. La habitación se quedó sin aire. Todos los ojos se dirigieron hacia mí, cerca del arco, medio oculta en la sombra. ¿Ella? La voz de Michael se quebró, incrédula. ¿No puedes hablar en serio? Hablo muy en serio, dijo el abuelo con tono de acero. Ella era la única que me visitaba cuando estaba enfermo, la única a quien le importaba. ¿Ustedes demasiado ocupados en pulir sus reputaciones? Ella se quedó a mi lado durante las largas noches. El rostro de mi madre se contrajo, rojo de rabia. ¡Mentiras!, exclamó. Ella no es más que... Ella es todo lo que tú no eres, interrumpió el abuelo, retumbante. El silencio en la sala era sofocante. Mi mejilla ardía por la bofetada, pero la vergüenza había desaparecido, reemplazada por fuerza, anclada en el pañuelo verde que apretaba en la palma de mi mano. El abuelo levantó el micrófono y sus palabras cortaron la sala. Querían enterrarme bajo la basura. Se enterraron ustedes mismos. La verdad no se pudre en la oscuridad. Y ahora está aquí. Sacó un sobre grueso, sellado y notariado. Esto es el testamento. El verdadero testamento, firmado y atestiguado antes de que intentaran tergiversarlo. Se escucharon jadeos. Mi padre palideció. Eso no es posible. ¿Tú lo cambiaste meses después? El abuelo abrió el sobre lentamente y mostró los papeles. Fechado antes de mi enfermedad, antes de la neumonía y sedación. Mi firma, audaz y clara, inconfundible. «Le dijiste al abogado que no estaba en condiciones», dijo, áspero. «¿Falsificaste documentos mientras yo yacía en el hospital?» Su bastón golpeó el escenario. «Me robaste, no a mí, sino a ella». Todos miraron hacia mí. Me quedé sin aliento. Entonces, las puertas traseras se abrieron con un chirrido. Mateo, exgerente de los viñedos, apareció sacando una memoria USB. «Creo que querrás ver esto», dijo, firme aunque tembloroso. El abuelo asintió y uno de sus guardias actuó con rapidez, conectando la memoria USB al proyector de la recepción. La pantalla parpadeó y luego cobró vida. La grabación era granulada, pero clara. La cámara de la sala de fermentación, pasada la medianoche. Michael entró sigilosamente, mirando por encima del hombro, con un recipiente en la mano. Se acercó a uno de los grandes tanques de acero, desenroscó la tapa y vertió el contenido. Un murmullo recorrió la multitud. Alguien susurró. ¿Eso es todo? Sí, dijo Mateo. Disolvente industrial. Me pagó $10,000 para que lo llamara accidente. No podía vivir con eso. En la pantalla, la figura de Michael se detuvo, congelada a mitad del vertido. Su rostro, iluminado por la cámara de seguridad, era innegable. Olivia jadeó, llevándose ambas manos a la boca. Michael, no, susurró. Michael dio un salto, pálido. Esto es una trampa, una venganza familiar. Siéntate, espetó un accionista desde la primera fila, con voz áspera. Esto es un sabotaje de alto nivel. El rostro de mi madre se contrajo. No lo entiendes, dije, dando un paso al frente. Estábamos protegiendo la marca, protegiendo el apellido. No, continué, mi voz resonando clara en el pasillo. Protegías tu ego y estabas dispuesto a envenenar todo, incluso la última bebida de la abuela, solo para mantener el control. Siguió un silencio. No un silencio incómodo, sino un silencio pesado, definitivo, que encadena a los culpables.
La voz del abuelo cortó el aire. Confié en esta familia, te confié este viñedo, y me pagaste con mentiras, documentos falsificados y sabotajes. Basta, dijo, girándose hacia el abogado que estaba a su lado. El hombre se ajustó las gafas, se aclaró la garganta y levantó una carpeta de cuero. Con efecto inmediato, leyó el abogado con voz firme. William Hale ha transferido toda la autoridad legal y el control de los viñedos Hale a su nieta, Emily Hale. El terreno, la bodega y todos los activos asociados están asegurados a su nombre. Las palabras resonaron como un trueno. Los invitados quedaron boquiabiertos. Algunos incluso aplaudieron suavemente. Pero mi familia, mi supuesta familia, estaba consternada. Los labios de mi padre se movían en silencio. Las manos de mi madre se aferraban al respaldo de la silla con los nudillos blancos. Michael parecía que se le había derrumbado el mundo debajo de los pies. El abuelo levantó su bastón, apuntándolo sin vacilar. «Intentaste borrarme», dijo con firmeza. «Intentaste borrarla», agregó. «Pero la verdad no se quiebra, por más dinero que gastes. Todo lo que soy». Mientras sostenía el pañuelo de seda, la vergüenza del Burnaway anterior se transformó en algo más fuerte, feroz e inquebrantable. Por primera vez, no era la excluida, era la heredera. El salón parecía un cementerio de sueños rotos. Los invitados se movían inquietos, susurrando como humo. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar, y los instrumentos permanecían en silencio. Michael fue el primero en estallar, levantándose de golpe. «Esto es una locura. Todos son mentiras. Me tendiste una trampa», dijo, señalándome, rojo de rabia. «Emily no merece nada. Siempre ha estado celosa de mí. Díselo, mamá». Linda intervino, temblando con su collar de perlas. «Claro que está celosa. Ella no tiene nada. Siempre ha sido nada. William, esto es una locura». «Estás destruyendo a tu propia familia», dije, avanzando con el corazón latiendo, pero la voz firme. «No, mamá. Destruiste esta familia el día que pusiste las apariencias sobre el amor. Me abofeteaste delante de todos por defender al abuelo. Lo trataste como basura porque creías que no tenía poder», dijo, entrecerrando los ojos. «Todavía no perteneces, Emily. Nunca lo hiciste». Algo dentro de mí se endureció. Levanté la barbilla. «Te equivocas. Antes pensaba que yo era la vergüenza de esta familia. Pero ahora lo veo claro», dije. «Yo nunca fui la vergüenza. Tú sí». Un murmullo recorrió la sala. Una invitada murmuró. «Tiene razón». Richard, mi padre, finalmente reaccionó, débil y desesperado. «Detén esto. Nos destruirás a todos, Emily». Me volví hacia él, con la garganta apretada pero firme. «Lo he pensado. Toda la noche. Toda mi vida. Ya no podía cargar con tus mentiras». La silla de Michael chirrió mientras se movía hacia mí, los puños apretados. Un guardia del abuelo lo detuvo al instante, apoyándole la mano en el pecho. «Siéntese, señor». Michael se quedó inmóvil, respirando entrecortado, como buscando una salida. Olivia, pálida y temblorosa, susurró. «Michael, dime que no es cierto». Pero él no dijo nada. Su silencio era más revelador que cualquier confesión. Al otro lado, el padre de Olivia ordenó fríamente. «Trae el coche». Los invitados murmuraban nerviosos. Alguien dijo. «No me apunté a este circo». El abuelo golpeó su bastón. «Basta. Esta boda se acabó. No habrá votos mientras esta familia viva en tierra envenenada». El oficiante cerró el libro lentamente y el silencio se volvió pesado. La boda se derrumbó como un castillo de naipes. Esta vez no fui yo quien quedó entre los escombros. El abuelo me puso la mano en el hombro. «Es hora de dejar atrás esta podredumbre, Emily». Más tarde, en el santuario de la abuela Carmen, me senté en el banco de madera, sosteniendo el pañuelo verde que me había dado el abuelo. Entre cajas oxidadas encontré una carta de la abuela. «Si estás leyendo esto, Emily, ya sabes la verdad. Ellos nunca vieron tu fuerza, pero yo sí. Esta tierra pertenece a quien sabe cuidarla». Lloré de reconocimiento, no de dolor. Por primera vez sentí su presencia a mi lado. Semanas después, el viñedo volvió a vivir. No con vestidos ni brindis, sino con vecinos, trabajadores y amigos. Colgamos faroles entre los olivos, con cestas de pan y romero. La risa era auténtica y contagiosa. Llevaba un vestido sencillo, con el broche de la abuela en el pecho. Mientras servía vino, finalmente entendí lo que significa tener familia. El abuelo golpeó su bastón cerca de la pérgola y levantó su copa. «Para Emily, quien recuerda lo que significa la familia. El viñedo ya no me pertenece. Le pertenece a ella porque eligió el amor sobre el orgullo». La multitud aplaudió y chocaron copas.
Yo también levanté la mía, aunque no podía hablar. Caminé sola entre las vides bajo la luz de las linternas, tocando la placa que habíamos puesto para Carmen, susurrando. Gracias por esperar. Por primera vez, no me sentí visitante, no sentí vergüenza, me sentí en casa.